Buenos días, profesor y compañeros. Somos el grupo conformado por Dalae Torres, Cristóbal Quintrell, Martín Ortega y Benjamín Letelier. Nuestro proyecto se llama Red Segura, control hídrico inteligente y trata sobre la automatización de flujo de agua y el control de fugas en una vivienda. Este proyecto pertenece a la asignatura de Física Mecánica, de la carrera de Ingeniería en Automatización y Robótica. La idea principal es aplicar conceptos físicos como presión, caudal y flujo, para proponer una solución tecnológica que ayude a reducir el desperdicio de agua en el hogar. El contexto de nuestro proyecto se ubica en la red interna de agua de una vivienda. Esta red está formada por tuberías, válvulas, griferías y conexiones por donde circula el agua diariamente. El problema aparece porque el sistema puede verse afectado por cambios bruscos de presión, golpes de ariete, entrada de aire después de cortes de agua o deterioro de las tuberías. Estas situaciones pueden generar microfisuras o fugas pequeñas que muchas veces no se ven a simple vista. La consecuencia es que se pierde agua sin que el usuario lo note, aumenta el consumo mensual y también pueden dañarse válvulas, griferías o sectores de la instalación. Por eso, se hace necesario proponer un sistema capaz de monitorear el flujo y detectar posibles fugas de manera temprana. El objetivo general de nuestro proyecto es implementar un sistema automatizado que regule el flujo y detecte fugas en una vivienda, con el fin de minimizar el desperdicio de agua mediante el control de presión y caudal. Para guiar la investigación, nos planteamos 4 preguntas principales. La primera es, ¿cómo influye la presión del agua en la aparición de fugas? La segunda es, ¿qué relación existe entre el caudal y la detección de fugas? La tercera es, ¿qué variables físicas se deben medir para detectar una fuga? Y la cuarta es, ¿qué porcentaje de reducción de desperdicio sería realista esperar con este tipo de sistema? Estas preguntas nos ayudan a conectar con la problemática, con conceptos de física mecánica y también con nuestra especialidad, que es la automatización y robótica. Para organizar el trabajo utilizamos un cronograma dividido en 4 semanas. Esto nos permitió ordenar las tareas y asignar responsabilidades dentro del equipo. En la primera semana se definió el tema, el objetivo general y la problemática. Luego se realizó la búsqueda de fuentes y el marco teórico. Después se trabajó en el diseño del sistema, la selección de sensores y la simulación de datos. Finalmente se construyó el PPT, se revisó la información, se preparó el guión y se realizaron los ensayos para la presentación. Esta metodología nos permitió evidenciar el trabajo colaborativo, ya que cada integrante participó en distintas etapas del proyecto y se distribuyeron las tareas según la necesidad de la investigación. La implementación de este sistema se justifica porque permite detectar y prevenir fugas mediante un monitoreo continuo. En vez de esperar a que la fuga sea visible o provoque daños, el sistema puede reconocer cambios anormales en la presión o en el caudal. Respecto a la primera pregunta, la presión influye directamente en la aparición de fugas cuando existen presiones excesivas o golpes de ariete. Las tuberías reciben esfuerzos mecánicos mayores, especialmente en uniones, curvas o zonas debilitadas. Si estos esfuerzos superan la resistencia del material, pueden producirse filtraciones o aumento de microfisuras existentes. En relación a la segunda pregunta, el caudal permite identificar si existe consumo anormal o una posible fuga. Si no hay uso de agua en la vivienda, puede que el sistema detecte el caudal constante. Eso puede indicar una fuga activa. Por eso el monitoreo del caudal es fundamental para diferenciar el consumo normal y, sobre todo, una anomalía. Para responder a la tercera pregunta, las variables físicas más importantes que deben medirse son la presión y el caudal. La presión permite conocer el estado de la red y detectar variaciones bruscas, mientras que el caudal permite saber cuánta agua está circulando por la unidad de tiempo. El cruce de ambas variables ayuda al sistema a diferenciar entre un uso doméstico normal, como abrir una llave, y una posible fuga, donde puede existir circulación de agua sin una acción del usuario. En cuanto a la cuarta pregunta, se estima que el sistema automatizado de monitoreo y corte podría reducir el desperdicio pasivo de agua entre un 25 y un 40%, especialmente cuando las fugas son pequeñas o permanecen ocultas durante mucho tiempo. Por eso, el producto es útil, ya que entrega una respuesta más rápida a la inspección visual tradicional. El producto final propuesto es un sistema de monitoreo automatizado para una vivienda. Este sistema considera sensores de caudal y presión, un controlador, una válvula motorizada y una señal de alarma. La función del sensor de caudal es medir cuánta agua circula por la red. El sensor de presión permite detectar variaciones bruscas o valores fuera del rango normal.
Luego, el controlador recibe estas señales y las compara con los valores de referencia. Para representar el funcionamiento utilizamos una simulación en GeoGebra. En ella se compara el consumo normal con posibles fugas. El consumo normal se representa con la función FDT, mientras que las posibles fugas se representan con la función GDT. El límite de la alerta se fija en 100 litros. La simulación muestra que la fuga alcanza los 100 litros a los 8.33 segundos, mientras que el consumo normal llega a ese mismo límite a los 12.5 segundos. Esto significa que el sistema podría detectar la anomalía antes y activar una alarma o cerrar válvulas de forma gradual. En esta parte se resumen las nociones físicas y matemáticas utilizadas en este producto. Primero, el concepto de presión, que se relaciona con la fuerza aplicada sobre un área. Una red de agua, una presión muy alta puede aumentar el esfuerzo sobre las tuberías y provocar fugas. También se utiliza el concepto de caudal, que corresponde al volumen de agua que circula en un determinado tiempo. Esta variable es importante porque permite saber si existe un consumo normal o una circulación anormal de agua. Además, se puede aplicar la relación entre volumen y tiempo mediante las funciones lineales. En nuestro caso, el consumo normal se modela con FDT y las fugas se modelan con la función GDT. Al comparar ambas pendientes se observa que la fuga tiene una tasa de consumo mayor, por eso llega antes al límite de la alerta. Estas nociones justifican por qué el sistema debe medir presión y caudal, y también por qué el cierre de las válvulas debe ser gradual para evitar nuevos golpes de presión en la red. Puta la buena. Bueno. Este proyecto también se relaciona con otras áreas de la carrera. En automatización se aplica el uso de sensores, actuadores y válvulas motorizadas. En programación se trabaja con las lecturas de señales, condiciones lógicas y toma de decisiones mediante un controlador. También se relaciona con controladores porque el sistema podría implementarse con Arduino o PLC, dependiendo del nivel de complejidad. En mantenimiento, el proyecto aporta a la detección temprana de fallas y a la prevención de daños de instalaciones. Por eso el impacto de este proyecto no solamente queda en física mecánica, sino que también sirve como base para las asignaturas futuras relacionadas con control, instrumentación, automatización y mantenimiento industrial. Como conclusión, el monitoreo conjunto de presión y caudal permite reconocer diferencias entre un consumo normal y una posible fuga. Esto demuestra que los conceptos de física mecánica pueden aplicarse a una problemática real dentro de una vivienda. El sistema automatizado ofrece una respuesta más rápida que una inspección visual, ya que se puede detectar una fuga incluso cuando no es evidente para el usuario. Además, permite reducir el desperdicio de agua y proteger la infraestructura del hogar. También podemos concluir el proyecto integra contenidos de física con nuestra especialidad, porque utiliza sensores, controladores, actuadores y análisis de datos. A nivel de aprendizaje, fortalecimos el trabajo colaborativo, la toma de decisiones y la comunicación técnica.